Buenos días, en esta clase, continuamos con el tema de circuitos eléctricos y lo que vamos a abordar hoy va a estar pensado hacia los instrumentos que usamos para medir distintas magnitudes eléctricas. Bueno, podemos iniciar la clase con esta pregunta. ¿Cómo sé si un cable se encuentra energizado? Tengo un lugar donde hay muchos cables y tengo que manipularlos, tengo que hacer alguna conexión o alguna derivación, cambiar de posición y bueno, ¿cómo sé que lo puedo hacer de forma segura y no voy a terminar electrocutado? Lo primero que podría hacer, bueno, es usar algún aparato que me permitiera saber si, por ejemplo, el cable está energizado. Bueno, estos aparatos existen, son los detectores de tensión o también llamados muchas veces buscapolos. Si uno se fija en una toma de nuestra casa, va a tener varias patitas la ficha. Una va a corresponder generalmente a la fase o línea viva, que es la que tiene la tensión, y la otra va a corresponder al neutro y a la tierra, si tiene, en caso de que tenga tres. Si tiene dos, uno va a ser el neutro, lo podría tocar perfectamente y no me hace nada, y el otro va a ser la fase IVA. Uno utiliza estos aparatitos que, bueno, en principio parecen un desarmador de paleta, un destornillador de paleta, pero bueno, tienen además adentro una lucecita que se enciende cuando está en contacto con la fase viva. Y uno podría hacerse la pregunta, bueno, pero para cuando uno ve los circuitos tienen siempre dos terminales, dos patitas, dos polos. ¿Cómo es que la lamparita se enciende cuando está en contacto con un solo polo? Bueno, esto va a pasar porque vamos a ver que la persona es la que termina cerrando el circuito. Bueno, justo acá tendríamos el esquema de la conexión del buscapolo en una fase, por ejemplo. Acá está en rojo la línea que puede ser fase, vivo o línea, y en azul está el neutro. Acá en este caso tenemos abierto el circuito, no hay ninguna carga conectada, y bueno, conectamos el buscapolo, pero el buscapolo tiene una sola patita. ¿Cómo se enciende la lámpara que está dentro? Bueno, la lámpara se va a encender justamente porque la persona es la que termina cerrando el circuito. Vamos a decir que viene los electrones de la fase, pasan por la parte metálica del buscapolo, siguen, se encuentran a la lamparita y una resistencia y luego continúan su camino a través de la persona y van y descargan a tierra. De esa forma se cerraría el circuito. Uno podría pensar, bueno, ¿por qué la persona no se electrocuta? No se electrocuta porque uno elige, o los que diseñan esto eligen una resistencia lo suficientemente alta para conectarla en serie a la lamparita, cosa que, bueno, cuando tengo una resistencia alta, la corriente que va a circular va a ser muy pequeña. Aparte se le pone un valor de potencia para que esto se queme en caso de que sea peligroso. Funcionaría como una especie de fusible también si uno lo sobrecarga. Pero bueno, se usa una resistencia muy alta, de forma que el circuito al tener una resistencia muy alta va a circular una corriente muy baja y no le va a hacer daño a la persona. No podría decir que la persona termina de alguna forma cerrando el circuito, en este caso de los buscapolos. Ahora, con saber si un cable tiene energía a veces no es suficiente, a veces me interesa saber el valor de distintas magnitudes físicas como puede ser la tensión eléctrica o el voltaje. Por ejemplo, o sea, una batería de un auto. Hizo frío, no me arranca el auto, no quiero saber si la batería se rompió, no anda más o se descargó. Bueno, tendría que usar un aparato que me mida la magnitud física correspondiente al voltaje, a la tensión eléctrica. Necesitaría saber un valor y un valor exacto. No me sirve, no es lo mismo que la batería tenga 11 a que tenga 12, a que tenga este valor 1278 que marca el aparato. Eh, entonces, bueno, para eso hace falta diversos instrumentos. Aparte de la magnitud eléctrica voltaje, hay otras magnitudes eléctricas que se pueden medir. Bueno, volvemos un poco a la clase de circuitos. Cuando hablamos de la ley de Ohm, vimos que era una relación matemática que había estudiado este personaje, George Simon Ohm, cuando estudió circuitos. Él estudia, bueno, distintos tipos de materiales, distintas formas del material, el tamaño, etcétera, y él encontró una relación matemática que permitía relacionar las magnitudes eléctricas, tensión eléctrica o voltaje, que era lo que me daba un generador o una batería, la intensidad de corriente, que eran los electrones que circulaban en el circuito, y la resistencia, que era justamente esta propiedad que él caracterizó como oposición al paso del flujo de corriente en un conductor. Era una capacidad que, bueno, que dependía
entre otras cosas del material, del tipo de material, de la cantidad de material, qué tan largo es el conductor y también de la sección. Ahora vamos a ver las distintas relaciones, cómo están relacionadas. Bueno, vale destacar que la tensión o el voltaje lo medimos en voltio, que es la unidad del sistema internacional, la corriente en amperios y la resistencia en ohmios. Tenemos acá un circuito donde, bueno, el voltaje lo da la fuente, circula la corriente en el circuito y la resistencia uno trata de localizarla en un elemento puntual del circuito que va a ser la resistencia, obviamente. El cable también tiene algo de resistencia, pero uno para este caso lo desprecia, simplifica el valor de resistencia. Acá tenemos el triángulo donde, bueno, tapando una de las variables podemos calcular las otras dos. Ahora, estas no son las únicas tres magnitudes que existen. Existe por lo menos otras más. Nos va a interesar para el caso de circuitos estudiar lo que es la potencia eléctrica. La potencia eléctrica la vamos a relacionar a través de esta fórmula, voltaje por corriente. Y bueno, acá tendríamos más que el triángulo, tenemos esta rueda que me relaciona, conociendo dos magnitudes eléctricas, de estas que ya teníamos, el voltaje, la corriente, la resistencia y ahora la potencia, puedo derivar la tercera, por ejemplo. Si tengo la corriente y la resistencia, tengo el voltaje, que es la ley de Ohm básica, pero bueno, luego combinando con esta ecuación de potencia, si tengo la potencia y la corriente, también tengo el voltaje, si tengo la potencia y la resistencia, también puedo llegar a tener el voltaje. Y bueno, así hay varias expresiones que se pueden derivar de la combinación de una ecuación en otra, básicamente. Bueno, acá esta forma en particular que está en el centro de la potencia escrita como I cuadrado por R, si recordamos la clase anterior, era justamente la ecuación de la ley de Joule, que es la cantidad de calor que se desprende en un conductor cuando por él circula corriente. Y bueno, depende básicamente del cuadrado de la corriente. Que se me escapa de acá. Bueno, acá en todo el centro está la ecuación potencia efectiva igual a voltaje efectivo por corriente efectiva. Esto se usa cuando hablamos de corriente alterna, que es la corriente que tenemos en casa. Por ahí, bueno, ahora vamos a hablar de qué es la corriente alterna. Otra magnitud importante que conviene estudiar, aparte de las anteriores, es la energía eléctrica. En realidad, la energía eléctrica consumida. La energía eléctrica consumida va a ser la potencia que demando por el tiempo en que estoy empleando esta potencia. Digamos, tengo la heladera conectada a la toma corriente, bueno, esto me demanda una potencia de energía y bueno, dependiendo de las horas que funcione la heladera, esto se va a traducir en un consumo de energía, que es justamente lo que nos llega en la boleta eléctrica. La boleta eléctrica nos da una unidad especial de energía que va a ser el kilovatio hora. El kilovatio hora, bueno, es una unidad que se usa para el caso de energía eléctrica y bueno, va a equivaler justamente a multiplicar la potencia en kilovatios y el tiempo en horas. Cuando hacemos esto nos queda la energía en kilovatios. Esto lo podemos convertir también a unidades del sistema internacional, como puede ser el Joule, o a otras unidades, por ejemplo, calóricas, como puede ser la caloría, el BTU, la frigoría, etc. Es anecdótico, digamos, que está esto acá. Sí quiero que sepan que, bueno, que la energía se calcularía de esta forma, la potencia por el tiempo. Y bueno, hace un par de láminas había hablado de la corriente alterna, que es la corriente que tenemos en casa. Y hay otra corriente, la corriente continua, que es la que tenemos en las baterías, en las pilas y en los cargadores de teléfono. Bueno, es una corriente que en el tiempo permanece constante, es un valor fijo, no varía en el tiempo, como dice acá. El símbolo es DC, viene del inglés Direct Current. Es una energía que en principio podemos almacenar a través de enlaces químicos en baterías y pilas, digamos, a través de reacciones de electroquímica puedo guardar o almacenar este tipo de energía. En un circuito, bueno, lo representamos de la forma que está en la parte de arriba a la derecha. Tendríamos una celda de batería donde, bueno, identificamos polos positivos, polo negativo y la corriente va a tener un sentido de circulación. Va a circular, los electrones van a ir de un punto a otro a través del circuito mientras el circuito esté cerrado. Por otra parte tenemos a la corriente alterna, que bueno, es la imagen que está abajo a la izquierda. Y bueno, tiene valores positivos, sube, luego vuelve a cero y baja. Y hace esto muchas veces. En el tiempo se dice que esta corriente oscila, tiene un comportamiento
senoidal o sinusoidal. Es lo que conocemos como corriente alterna. Las siglas van a ser AC de Altern Current, en inglés. Y bueno, esta energía no la podemos almacenar. En realidad tenemos que generarla al mismo tiempo que la estamos consumiendo. Y bueno, en un circuito vamos a representarla. Si recordamos la clase de circuitos, los símbolos, vamos a representarla con esta ondita dentro de un círculo, una señal alterna dentro de un círculo. Y bueno, en este caso el electrón iría en un momento para un lado y en otro momento volvería para otro lado. Va a estar, vamos a decir, que no hay un polo positivo o un polo negativo, ¿no? Sino que uno habla de fase. Hay una fase por donde viajan electrones que van y vienen y otra que recoja los electrones, que va a ser el neutro o la Tierra. Bueno, hay aparatos que funcionan con corriente directa, otros con corriente alterna. En la mayoría de las cosas que usamos en casa son con corriente alterna, y bueno, esto fue todo un debate que hubo a principios del siglo pasado con estos dos señores que están acá en esta imagen, que son Edison y Tesla. Uno abogaba, digamos, por el uso de la energía continua, que era Edison, y Tesla abogaba por el uso de la energía alterna. Esta fue lo que se conoció como la guerra de las corrientes y terminó justamente con ganando o prevaleciendo la idea de Tesla por sobre la de Edison. Esto a través de, bueno, el uso de generadores en Estados Unidos, generadores de corriente alterna. Y bueno, vamos a ver que el tener corriente alterna permite, por ejemplo, usar un transformador para aumentar el nivel de tensión de la corriente y transmitirle y disminuir las pérdidas por efecto Joule cuando se transmite la electricidad desde un punto donde se genera hasta un punto donde se transmite. Ahora, en el caso de la corriente alterna tenemos un problema de que la corriente varía en el tiempo, digamos. Hay momentos donde es positivo, hay momentos donde es negativo, hay momentos donde es máximo, donde es mínimo, donde es cero. Y si uno quisiera, no sé, hacer alguna cuenta, calcular, por ejemplo, la potencia, ¿cómo lo hago? Con una ecuación, con una variable que no tiene un valor fijo, sino que se está moviendo en el tiempo, va variando de positivo a negativo, de máximo a mínimo. ¿Cómo lo haríamos? En el caso de la corriente que usamos acá en Argentina, hace esto de ir al mayor y al mínimo 50 veces por segundo. De esa forma uno dice que la corriente o la energía eléctrica acá en el país tiene una frecuencia de 50 ciclos por segundo o 50 hercios. Hace esto de ir al máximo y al mínimo 50 veces en un segundo. Bueno, lo que se hace es, por una parte, digamos, hacer uso de la física y por otro uso de la matemática a través de un valor medio, digamos, lo que se calcula es un valor medio. Uno podría decir, bueno, ¿cuál es el valor? ¿Qué valor tengo que tomar? El valor máximo, el valor entre el máximo y el mínimo, un valor promedio, un valor, bueno, otro valor raro. Si calcular un promedio de algo en un periodo sería cero, porque la parte de arriba se cancelaría con la parte de abajo, así que no me serviría, por ejemplo, calcular un valor promedio. Lo que se hace es uso, bueno, de matemática para calcular esta matemática que está al costado, que por ahí quizás no la entiendan, pero bueno, es una integral que lo que me dice es el área bajo la curva. Entonces lo que hago es elevo al cuadrado, en este caso el seno, me imagino que la función la puedo representar por un seno, lo elevo al cuadrado, de esta forma me queda toda la parte positiva arriba, y a esto le calculo un valor medio y luego le saco la raíz cuadrada. Es un chino lo que les estoy contando, no lo vamos a hacer, simplemente es la explicación de esto. El valor eficaz, o también conocido como valor RMS, el RMS viene de las siglas del inglés root medium square, que es raíz media cuadrática. El valor eficaz de una señal alterna va a ser igual al valor de una corriente continua si durante el mismo intervalo de tiempo ambas disipan la misma cantidad de energía. Entonces lo que busco es, bueno, busco que por lo menos me disipen la misma cantidad de energía. Si me disipan la misma cantidad de energía, puedo usar este teorema del valor medio para tener un valor representativo, que en este caso va a ser el valor RMS. De esta forma, el valor RMS de una corriente alterna, que va a ser aquel que corresponda a la corriente máxima dividido la raíz cuadrada de 2, por este cálculo que está acá. Esto lo podemos hacer en clase cuando estemos en la pizarra, lo hacemos mejor para ver de dónde viene. Lo mismo va a ocurrir para el voltaje. El voltaje también va a ser una señal alterna con el mismo periodo de 50 Hz. Y bueno, vamos a calcular el valor RMS o el valor medio como el voltaje máximo dividido
raíz cuadrada de 2. Y bueno, vale destacar que todos los aparatos de medición, todos los voltímetros que usamos en laboratorio e industria, están calibrados para medir este valor. Así que esta cuenta matemática que les acabo de mostrar es anecdótica, no tenemos que usarla. Ya los aparatos de medición vienen calibrados para medir el valor medio cuadrático. Simplemente tendríamos que, por ahí una pregunta podría ser, bueno, dado el valor medio cuadrático, ¿cuál es el valor máximo? El valor máximo obviamente va a ser más que el valor RMS, habría que afectarlo en este caso por raíz de 2. Bueno, ventajas de la corriente alterna frente a la corriente directa. Bueno, ya algo lo mencioné. La corriente alterna permite usar un transformador para aumentar el nivel de tensión. La corriente continua no permite hacer uso de un transformador. Esto, digamos, se explica por la ley de Faraday, básicamente. La inducción magnética. La inducción se va a deber a oscilación en la corriente. La corriente que es continua no tiene variación, así que no produce un campo magnético. El que produce un campo magnético va a ser la corriente alterna. Y bueno, me permite el uso de motores y el uso de alternadores para generar energía eléctrica. Bueno, al tener corriente alterna, puedo usar un transformador para aumentar el nivel de voltaje. Si aumento el nivel de voltaje, va a bajar la corriente y puedo transmitir energía eléctrica de una ciudad a otra, minimizando las pérdidas. Es un tipo de energía que es bastante versátil, la puedo usar en la mayoría de los artefactos, digamos, en motores, en lámparas, en, no sé, pantallas, en muchas cosas puedo usar la corriente alterna. Incluso en los casos que necesito corriente directa, puedo rectificarla y llegar a tener corriente directa, que es lo que hace un cargador del teléfono. El cargador del teléfono usa o toma corriente alterna de la toma de la zapatilla donde lo conectemos. Tiene no lo hemos mencionado, pero bueno, tiene un puente rectificador que convierte la señal alterna en una señal continua y podemos cargar la batería del teléfono que usa energía continua. Bueno, otra ventaja va a ser la mayor estabilidad y eficiencia en los generadores y que nos permite tener varias fases. En una corriente continua solamente tendría una sola fase, o un positivo y un negativo, y en este caso tendríamos el neutro y 3 fases. Y hay aparatos que funcionan, por ejemplo, motores trifásicos, no los podríamos tener con corriente continua, pero sí con corriente alterna. Bueno, ya entramos en la clase en instrumentos de medición, ya una vez planteado qué es la corriente alterna, qué es la corriente continua, bueno, vamos a ver qué magnitudes eléctricas podemos medir y cómo se miden. Básicamente, bueno, vamos a usar aparatos de medición eléctrica, que bueno, cada uno va a medir distintas magnitudes. Hoy en día hay algunos que, bueno, ya vienen para medir distintas magnitudes, obviamente haciendo alguna pequeña colección, seleccionando la perilla en una posición para que me permita tener una medida. Y obviamente, bueno, va a depender de, por ejemplo, el nivel de tensión. Hay algunos que me pueden servir para medir la tensión en casa, otros que me van a servir para medir, no sé, la tensión de una batería, por ejemplo. Van a ser distintos porque hay un tema de escala. Bueno, continuamos. Acá está la forma, como se vería alguno de estos instrumentos de medición. Bueno, todos tienen el nombre de uno de estos señores de 1800 que estudió circuitos eléctricos. El amperímetro obviamente quiere decir que mide amperios y se le puso ese nombre, el nombre de amperio a la unidad en honor a François Ampère. El galvanómetro va a medir también corriente, pero en este caso corrientes más débiles, corrientes, por ejemplo, como aquellas que usó Luigi Galvani al final de los 1700 para electrocutar ranas y ver que tenían una respuesta eléctrica. El voltímetro, bueno, en honor a Alessandro Volta también, que fue el que inventó la primera pila. Bueno, la magnitud, la unidad de la magnitud voltaje, de la magnitud tensión eléctrica es el voltaje, en honor a él. Tenemos el ómetro, a veces también llamado ohmímetro, que mide la resistencia de un ese fue el nombre, de un aparato, de un circuito, de un componente de un circuito. Bueno, tenemos un multímetro que puede medir distintas magnitudes eléctricas y hay otro que va a ser el osciloscopio, que es un analizador de señal. Me da la forma de la señal y la frecuencia, y me dibuja como en una escala graduada, en una pantalla, la forma de la onda, por ejemplo.
Y bueno, empezamos. El amperímetro va a ser el aparato, obviamente, que mide la corriente eléctrica. Va a estar calibrado, obviamente, en unidades de ampere o múltiplos o submúltiplos de corriente, digamos, de ampere. De esta forma vamos a poder tener el miliampere o el microamperio. Bueno, acá abajo tenemos, abajo a la izquierda, tenemos este aparatito, un reloj analógico o un amperímetro analógico, donde, bueno, dependiendo de la corriente que circule, esto de alguna forma magnetiza una bobina que hace que se deflecte la aguja y muestre sobre la escala graduada cuál es el valor de corriente, por ejemplo. Luego tenemos cosas más modernas, como esta pinza que tenemos acá. Esta pinza, bueno, en realidad es un multímetro, pero bueno, tiene la particularidad que tiene este gancho, tiene esta pinza, que va a permitir usar esta propiedad de el campo magnético que se produce alrededor de un conductor por el que circula corriente, de alguna forma medir también esa corriente, sin necesidad de, digamos, abrir el circuito. Entonces, bueno, tenemos el amperímetro, resumen, mide la magnitud corriente eléctrica y lo va a medir en amperios o uno de sus submúltiplos, como puede ser el miliamperio o el microamperio. El galvanómetro también va a ser un aparato que mide corriente eléctrica, pero muy débil. Acá seguimos en la unidad esto es como una U chica, esta en realidad es una letra griega que se llama microampere, en realidad va a medir corrientes muy, muy débiles. Incluso uno dice, bueno, mido cargas eléctricas directamente, recordando que las cargas o la corriente son cargas en movimiento. Acá si integro podría medir las cargas. Y bueno, esto va a estar basado en un principio electromecánico, dado que adentro hay, digamos, unos resortes que de alguna forma equilibran a la aguja en una posición cuando no hay nada conectado. Y cuando hago circular corriente por una bobina, la corriente del circuito obviamente, lo que va a pasar es que se produce un torque magnético que hace que se mueva o que contrarreste la fuerza de los resortes y se empiece a mover o a deflectar la aguja sobre la escala graduada, indicándome que hay tensión. Fíjense que esto mide corriente tanto negativa como corriente positiva. Esto quiere decir que, bueno, dependiendo de cómo conecte el amperímetro al circuito, va a ir el sentido de la corriente. Esto va a ser algo polarizado. Si lo pongo a un sentido, la aguja va a deflectar para un lado. Si cambio los cables, la aguja va a marcar para el otro lado. Porque tiene que ver con el principio este que hablé electromecánico, que acá algo se ve, que hay eh, básicamente dos resortes que me mantienen la aguja en un lugar, y cuando hago circular la corriente lo que hace es que se produce un torque magnético que se contrarresta por el torque que hacen los resortes que mantienen a la aguja en una posición dada. La mayoría de los aparatos de medición tienen un galvanómetro adentro, no solamente los amperímetros, sino también los voltímetros y los ohmímetros. La forma de conectar un amperímetro va a ser en serie al componente del circuito. Acá tenemos, digamos, una imagen de un circuito en la parte de arriba, a la izquierda. Y bueno, básicamente tendríamos que abrir el circuito y conectar el amperímetro, una patita a la pata de la resistencia y la otra patita a, digamos, el cable o el conductor que va para cerrar el circuito. O sea, básicamente tendríamos que hacer algo invasivo, romper el circuito para conectar el amperímetro. Esto se puede hacer en un laboratorio, en un tablero de pruebas, perfectamente se puede hacer. En casa, para medir, no sé, la resistencia de algo, por ahí no estaría tan bueno, porque, bueno, tendría que romper el cable y no está bueno hacerlo de esta forma. Para eso existe la pinza amperimétrica, o la pinza de gancho, que está a la derecha, digamos. Tenemos esta pinza, en realidad lo que me va a poder medir es corriente alterna, dado que la corriente alterna produce un campo magnético. Esto es lo que es la pinza, lo que es básicamente un núcleo férrico que colecta el campo magnético y lo convierte a través de otro circuito en corriente, y bueno, se puede transmitir. Esto obviamente está calibrado para que me mida la corriente de forma correcta. No va a ser invasivo, no va a ser destructivo, no va a ser un método de medición que sea destructivo. Coloco la pinza, la vuelvo a quitar y el circuito quedó normal. Bueno, acá tenemos otra representación en la parte de abajo a la izquierda, donde
tengo, bueno, ya no una representación del circuito, sino una representación de fase y neutro. Tengo la lámpara. Bueno, obviamente tendríamos que cerrar el circuito. Bueno, abrimos el circuito, conectamos el amperímetro, luego cerramos el switch y va a marcar un valor de corriente. El siguiente instrumento es el voltímetro, que bueno, por el nombre ya más o menos espero que tengamos una idea de qué mide. Va a medir voltios, o voltios es la unidad de voltaje o de tensión eléctrica, y va a medir también los múltiplos o submúltiplos del voltaje. De esta forma podríamos llegar a medir megavoltios, kilovoltios, o milivoltios o microvoltios, dependiendo del tipo de circuito que estamos armando, digamos. Seguimos, no sé, el cable o la red eléctrica que trae la energía no sé, del Comahue acá al Gran Buenos Aires, vamos a hablar de kilovoltios, 500.000 kilovoltios, un número bastante grande. Si hablamos de, no sé, el voltaje que puede tener un circuito de electrónica, bueno, hablaríamos de milivoltios, por ejemplo. Bueno, acá tenemos un voltímetro también analógico, va a ser más o menos el principio del galvanómetro. Digamos, esto lo conectamos, circula una corriente, hace un torque y se genera, digamos, una deflexión en la aguja sobre la escala graduada que me indica el nivel de tensión. El voltímetro, a diferencia del amperímetro que se conectaba en serie, vamos a conectarlo en paralelo a el componente que vamos a medir la caída de tensión, o la tensión que queramos medir. Bueno, mide voltaje, ya estaría. Acá estaría una forma de cómo lo conectamos. Lo vamos a conectar en paralelo a lo que queramos medir. En ese sentido va a ser menos invasivo, no tengo que romper el circuito, sino que busco, bueno, dos terminales que estén, donde pueda poner estos electrodos, estas pinzas. Y bueno, me va a marcar, obviamente el aparato tiene que estar marcando en voltios, si es un multímetro. Y me va a dar la lectura de la caída de tensión en ese componente del circuito, o la tensión de una batería o de la línea, dependiendo de lo que esté midiendo. El siguiente instrumento va a ser el ómetro, y bueno, esto va a ser básicamente una cajita que dentro tiene una batería de un valor de voltaje fijo, digamos, y lo que hace el ómetro es, cuando lo conecta un componente, envía una señal de voltaje de esa batería, la señal atraviesa la resistencia que quiero medir, y luego vamos a decir que internamente utiliza la ley de Ohm, ya que conozco el voltaje de la batería que envía la señal y mido con un galvanómetro, mido la corriente que circula por el circuito, puedo calcular la resistencia del componente eléctrico que estoy midiendo. Bueno, más que nada eso. Va a medir obviamente la resistencia eléctrica en las distintas unidades dependiendo del componente. Va desde ohmio, megaohmio, kiloohmio, etc. La forma de conectarlo, bueno, acá tendríamos que abrir el circuito, abrimos el circuito y medimos solamente el componente. Recordemos que el ómetro va a tener una batería que envía una señal de voltaje y es como un circuito aparte que tendríamos. Si lo tuviera conectado al circuito, no servía, se quemaría. Así que abrimos el circuito y enviamos el aparato solo lo hace, envía una señal de voltaje, pasa por el componente y vuelve otra vez a el aparato de medición y me indica una lectura. También puede ser usado para medir la continuidad de un circuito. Todo circuito que tenga continuidad va a marcar algún valor de resistencia. Si el circuito está abierto, va a marcar resistencia infinita, por ejemplo. No está abierto, no puede circular corriente. Si el circuito tuviera una resistencia muy baja, me va a decir que es un cable, digamos, algo sin resistencia, que no hay ningún componente, o que lo que estoy midiendo está cortocircuitado. Cortocircuitado es la entrada y la salida están juntas, no hay resistencia. Esto sirve, por ejemplo, en motores para uno darse cuenta si el motor anda bien o se rompió y está en cortocircuito, por ejemplo. Bueno, o si está haciendo masa, digamos, con la carcasa, etc. Bueno, el último componente va a ser el multímetro. En realidad el multímetro puede medir todas estas magnitudes que ya hemos hablado y algunas otras más, como puede ser, por ejemplo, acá tenemos uno que mide voltaje en corriente directa,
voltaje en corriente alterna, amperaje en corriente directa, mide, bueno, alta frecuencia, mide la señal de la forma de la señal, mide continuidad, mide resistencia y bueno, tiene también para hacer pruebas en transistores NPN y PNP. Tiene varias terminales, digamos, donde conectar los cables. Uno que va a ser el común y otro que va a ser, bueno, dependiendo del galvanómetro que quiera usar, si el de voltaje o el de corriente. Acá está, bueno, mire todo esto que les mencioné. Una forma de ver esto, bueno, es tratar de ver un circuito equivalente a esto, como puede ser este de acá. Acá tenemos, en este caso, un multímetro que para medir resistencia. Y si uno trata de imaginarse cómo es el circuito interno de esto, va a ser esto que está dibujado. Voy a tener una batería, dijimos que el ómetro tenía una batería que enviaba una señal, pasa por una resistencia acá interna del aparato, va para la resistencia que quiero medir, vuelve a un galvanómetro que es común a todo el aparato, ahí mido la corriente y teniendo la corriente y el voltaje tengo la resistencia. Si yo moviera la perilla de la señal de ohmio o de resistencia, por ejemplo, a voltaje, tendría el voltímetro, bueno, en lugar de tener la batería y la resistencia, va a tener una sola resistencia sola, va a tener una resistencia, y bueno, me va a permitir hacer el cálculo o que el aparato mida o sense la tensión eléctrica. Por otra parte, si lo posiciono en la forma de amperímetro, voy a tener una resistencia en paralelo, básicamente. Bueno, son las formas de las conexiones de esto interno, por ahí no nos interesa mucho saberlo, pero bueno, internamente dentro del aparato hay como varios circuitos, dependiendo de donde uno posicione la perilla del multímetro, va a medir una u otra cosa. Acá, bueno, estaría un resumen un poco de un cuadro comparativo entre el amperímetro y el voltímetro. Bueno, en cuanto a la función, uno va a estar diseñado para medir la corriente, el otro para medir el voltaje. En cuanto a la simbología de circuitos, uno va a medir, o sea, se va a representar con el circuito con la A adentro, significa que mide corriente, y el otro que tiene la B significa que mide voltaje o tensión eléctrica. La forma de conectarlos es importante. El amperímetro lo tenemos que conectar en serie, tendríamos que abrir el circuito y conectarlo, o podríamos hacer uso de estas pinzas que les mencioné, donde, bueno, abrimos la pinza, la colocamos y esto mide el campo magnético y el campo magnético lo convierte internamente a corriente y me da un valor de corriente y no tengo que romper el circuito. La otra es el voltímetro. El voltímetro lo debemos conectar en paralelo al dispositivo que queramos o al componente del circuito que queramos medir. Y bueno, acá vendría cada uno, tanto el amperímetro como el voltímetro, si recordamos la lámina anterior, tienen una resistencia. La pregunta que podríamos hacernos es cómo debe ser la resistencia de cada uno de estos aparatos de forma de que influya menos en el resultado que estoy midiendo. Acá yo estoy midiendo, en el caso del amperímetro, está en serie la resistencia. Y si yo quisiera que me perturbara menos, ¿cómo debería ser la resistencia? La resistencia debería ser mínima, de forma que no haya caída de tensión y pueda medir efectivamente el valor de corriente. En el caso del circuito del voltímetro que está en paralelo, yo quiero que la resistencia sea muy alta para que no se derive ninguna corriente por la malla del voltímetro y de esta forma poder tener un valor que no me perturbe el valor que estoy midiendo. Pero en física está esto de que uno cuando hace la medición de alguna forma perturba lo que está midiendo. Bueno, acá este sería el ejemplo, digamos. Uno trata de poner en el caso del amperímetro una resistencia muy baja para que no perturbe lo que estoy midiendo, y en el caso del amperímetro coloco una resistencia lo suficientemente alta como para que no circule corriente por esa malla y no me cause ningún problema en la medida. Bueno, por último, el último aparato de medición que me interesa que conozcan o que sepan que existe va a ser el analizador de espectro u osciloscopio. Es un aparato donde, bueno, lo conectamos. También eventualmente vamos a poder medir la altura de las señales, digamos, esto del valor pico-pico, el valor pico, todo esto lo podemos hacer con el osciloscopio.
Y podemos ver también la forma de la señal, no solamente señales eléctricas, sino distintos tipos de señales acústicas u ópticas. Bueno, es un aparato basado en un principio de tubo de rayos catódicos para que proyecte sobre una pantalla. ¿Qué más se me escapa de acá? No, seguimos ya el resumen final de esto. Por último, ya acá terminó la clase, tendríamos este cuadro comparativo de las distintas magnitudes eléctricas, el símbolo de cada una de las magnitudes eléctricas, la unidad, bueno, la designación y el aparato que se usa para medir la distinta magnitud física. Bueno, dejamos hasta acá, esta sería la última clase de, vamos a decir, teórica de este tema de circuitos. Ya lo que quedaría es hacer en el aula circuitos, básicamente empezar a hacer circuitos y resolverlos en base a estas tres clases que vimos, la clase de ley de Ohm, la clase de efectos de la corriente sobre en los circuitos y esta clase de mediciones eléctricas. Chau.